El Peugeot 505 es uno de los automóviles más emblemáticos que se fabricaron en la Argentina durante el último cuarto del siglo XX. Representó un símbolo de progreso, prestigio y confiabilidad mecánica para varias generaciones de conductores argentinos. Su historia en el país está profundamente ligada al desarrollo de la industria automotriz local, a los cambios económicos y sociales de la época y a la consolidación de Peugeot como una de las marcas más respetadas del mercado nacional. El Peugeot 505 fue presentado originalmente en el mercado mundial en 1979 como sucesor del exitoso Peugeot 504, modelo que había marcado una época tanto en Europa como en América Latina. Desde su lanzamiento internacional, el 505 fue concebido como un vehículo moderno, cómodo y técnicamente avanzado, con una clara orientación hacia mercados exigentes. Su diseño exterior estuvo a cargo del prestigioso estudio italiano Pininfarina, mientras que el interior fue desarrollado por el reconocido diseñador Paul Bracq, responsable de diversos modelos clásicos de Mercedes-Benz y BMW. El resultado fue un sedán de líneas elegantes, sobrias y robustas, que combinaba estética europea con practicidad y resistencia. La llegada del Peugeot 505 a la Argentina se produjo en 1981, cuando comenzó su fabricación nacional en la planta del Palomar, provincia de Buenos Aires. La producción estuvo a cargo de Sebel Argentina, empresa surgida de la asociación entre Peugeot y Fiat para fabricar vehículos en la región. Esta planta ya tenía una larga tradición en la producción de automóviles Peugeot y fue el corazón de la operación industrial de la marca en el país. La fabricación del 505 se mantuvo durante un periodo notablemente largo, hasta 1995, lo que demuestra el éxito comercial y la aceptación que tuvo entre los consumidores argentinos. Durante esos 14 años de producción, el Peugeot 505 se ofreció en múltiples versiones y configuraciones. Existieron variantes sedán y rural, conocidas también como break, orientadas tanto al uso familiar como al transporte comercial. En cuanto a motorizaciones, el modelo ofreció una amplia gama que incluía motores nafteros y diésel, con cilindradas que iban aproximadamente desde 1.8 litros hasta 2.3 litros. También existieron versiones turboalimentadas y modelos equipados con inyección electrónica, tecnología que representaba un avance significativo para la industria nacional en aquella época. Uno de los hitos tecnológicos más importantes del Peugeot 505 en Argentina fue la aparición, en 1985, del 505 Stereo Radianes Injection. Este modelo se convirtió en el primer automóvil fabricado en serie en el país equipado con sistema de inyección electrónica de combustible. Este avance permitió mejorar el rendimiento del motor, optimizar el consumo y reducir emisiones, marcando un antes y un después en la evolución tecnológica del parque automotor argentino. El Peugeot 505 también se destacó por su equipamiento mecánico y su comportamiento dinámico. Varias versiones incorporaban suspensión trasera independiente, un sistema que mejoraba notablemente el confort de marcha y la estabilidad, características que contribuyeron a su reputación como un vehículo extremadamente cómodo para viajes largos. Además, algunos modelos contaban con frenos a disco en las 4 ruedas, algo poco habitual en automóviles de producción nacional en aquella época. Versiones más modernas, como el 505 SRI producido entre 1992 y 1994, incluían motores de 2.2 litros con inyección electrónica que alcanzaban aproximadamente 130 caballos de potencia, permitiendo velocidades cercanas a los 190 km por hora. En términos de diseño y evolución estética, el Peugeot 505 recibió diversas actualizaciones a lo largo de su vida comercial en Argentina. A mediados de la década de 1980 se introdujeron modificaciones en paragolpes, ópticas y detalles del interior, buscando modernizar su imagen y mejorar la ergonomía del habitáculo. Incluso algunas piezas de diseño fueron exclusivas para el mercado argentino, como determinadas parrillas, faros y conjuntos ópticos, lo que demuestra la adaptación del modelo a las preferencias locales. El Peugeot 505 ocupó un lugar muy importante dentro del mercado automotor argentino de los años 80 y principios de los 90. En un contexto donde los grandes sedanes norteamericanos dominaban el segmento de vehículos de alta gama, el 505 surgió como una alternativa europea más moderna, eficiente y refinada. Competía indirectamente con modelos como el Ford Fairlane o el Dodge Polara, y posteriormente enfrentó a rivales como el Volkswagen Karat y el Renault 21. Sin embargo, el 505 logró destacarse gracias a su equilibrio entre confort, tecnología y robustez estructural.
Socialmente, el Peugeot 505 fue considerado durante muchos años un símbolo de ascenso social y estabilidad económica. Era un vehículo elegido por profesionales, empresarios, organismos estatales y familias que buscaban un automóvil espacioso y confiable. Su presencia en taxis ejecutivos, flotas oficiales y vehículos de uso institucional contribuyó a reforzar su imagen de durabilidad y resistencia. También fue un automóvil muy valorado en zonas rurales y rutas extensas del país, donde su suspensión y su robustez mecánica permitían enfrentar caminos irregulares sin inconvenientes. La producción total del Peugeot 505 en Argentina alcanzó aproximadamente 91.500 unidades, una cifra significativa considerando las dificultades económicas que atravesó el país durante los años 80, incluyendo procesos de hiperinflación y restricciones a las importaciones. El modelo convivió durante algunos años con el Peugeot 504, pero su diseño más moderno y su posicionamiento superior lo transformaron progresivamente en el referente de la gama media-alta de la marca. Entre las curiosidades que rodean al Peugeot 505 en Argentina se encuentra su prolongada permanencia en producción, algo poco habitual en la industria automotriz. También resulta interesante el hecho de que varias versiones nacionales incorporaron soluciones técnicas y estéticas propias que no existieron en otros mercados. Además, el vehículo logró consolidar una reputación de confiabilidad mecánica que aún hoy lo mantiene vigente entre coleccionistas y entusiastas de los automóviles clásicos. Muchas unidades continúan circulando en distintas regiones del país, demostrando la solidez de su ingeniería y la calidad de sus materiales. Con el paso del tiempo, el Peugeot 505 se transformó en un verdadero clásico argentino. Representa una época en la que la industria automotriz nacional apostaba por modelos sofisticados, capaces de competir con estándares internacionales. Para miles de argentinos, el 505 no fue simplemente un medio de transporte, sino un automóvil asociado a recuerdos familiares, viajes largos por rutas nacionales y una sensación de confort difícil de olvidar. Hoy en día, mantener en perfecto estado un Peugeot 505 requiere experiencia, conocimiento técnico y repuestos de calidad. En Prien contamos con la especialización necesaria para la reparación de componentes fundamentales de estos vehículos, incluyendo la caja de dirección a cremallera, parrillas de suspensión, rótulas y otros elementos clave del tren delantero. Nuestro equipo posee amplia trayectoria trabajando con modelos Peugeot clásicos y ofrece soluciones confiables y duraderas. Además, disponemos de piezas nuevas para estos vehículos, garantizando el funcionamiento óptimo y la preservación de un modelo que forma parte de la historia automotriz argentina. En Prien trabajamos con el compromiso de brindar el mejor servicio para que los Peugeot 505 continúen rodando por muchos años más.